Bienvenido, Intendente, a Modo País. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias y agradecer la invitación al programa. Excursión larga, ¿no? Porque vinieron de Salto hasta acá. Sí, desde el departamento de Salto. Hoy tenemos actividad también en el Congreso de Intendentes. A la tarde está la Comisión Sectorial de Descentralización. Así que bueno, va a ser un día bastante movido. Complica el agua, ¿no? Digo, claro. Nos complicó en el viaje, supongo que acá también. Pero bueno, al mal tiempo buena cara. Y hay que tener en cuenta muchísimo los accidentes de tránsito que se están dando en estos últimos tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta la humedad y la cantidad de lluvia que ha habido, el viento y la niebla, ¿no? Sí. Ahí creo que es fundamental también el rol de las intendencias, sobre todo en la tarea de prevención y de concientización y de responsabilidad en el manejo. Creo que en eso todas las intendencias hacemos un trabajo en escuelas, en liceos, tratando de generar conciencia, además de lo que son las campañas publicitarias en los medios de comunicación. Recién uno de nuestros corresponsales en Durazno hacía una encuesta de en qué sentía la gente que estaba en deuda al gobierno, ¿verdad? O el Estado. Y la mayor cantidad de situaciones que planteaban eran 5, 4 dependían de la Intendencia y una dependía del Estado y de la Intendencia, como era la inseguridad. Uno tiene la sensación de que es más importante el intendente en mi vida cotidiana que un presidente. ¿Esto es así? Y a veces sucede, en muchos temas sucede, sí, que en los departamentos la figura, la institucionalidad del intendente tiene un peso muy grande. Lo mismo pasa en los municipios. Ahí es importante, siempre digo, tener la mejor coordinación con cada uno de los municipios, con el gobierno nacional, porque sí, en las demandas hay temas que son nacionales, hay temas que son compartidos, hay otros que son estrictamente departamentales, y por eso el necesario vínculo, la necesaria coordinación. Rescato, por ejemplo, el rol del Congreso de Intendentes, que cada vez tiene una fuerza y una presencia y un contenido que hace de que esté en contacto permanente con el Estado Nacional, con los distintos ministerios. Prácticamente en todas las sesiones recibimos a algún ministro, recibimos a algún integrante del Gobierno Nacional, se genera un vínculo también muy fluido con el Gobierno Nacional y a nosotros los intendentes está claro que eso nos facilita la gestión. Y además da una sensación de que hay una transversalidad independientemente de los partidos. El Congreso de Intendentes funciona de esa manera, sí, en eso coincido con usted. Me tocó pasar por el Parlamento Nacional, por el Parlamento Departamental, que es la Junta Departamental, ahora estar en el Congreso de Intendentes, y sí, se nota de que en el Congreso de Intendentes se trabaja de una manera distinta. Creo que el solo hecho de que el Congreso de Intendentes para tomar una decisión se requiera unanimidad, ahí ya hay un punto de partida distinto. Esto sucede desde el año 2010. Se lo ha mantenido y creo que es necesario mantenerlo. Y siempre digo, el problema de un intendente pasa a ser problema a los 19, porque hoy le toca a uno, pero el día de mañana nos puede tocar a cualquiera de los restantes intendentes. Y creo que eso genera una solidaridad y el buscar soluciones, aunque no sea un problema que hoy está instalado en mi departamento, por esa misma circunstancia que le mencionaba. Aeropuerto, ciudades universitarias, estos son movimientos que sin duda van a tener un impacto en la sociedad salteña, ¿no? Y en la región. Yo creo que hay propuestas regionales que creo que hemos también aprendido, hemos cambiado el chip de pensar exclusivamente en el territorio del departamento. Es decir, no solamente desde el río Daimán hasta el arroyo Yacuy en el límite con Artigas, sino que trabajar como región. Y ahí se encuadra lo que usted mencionaba, lo de ciudad universitaria, trabajándolo con Paysandú, por ejemplo. Salto Paysandú logramos la carrera completa de medicina. Cuando dejamos de disputar entre las dos ciudades quién se llevaba la carrera completa de medicina y decidimos trabajarlo en conjunto, bueno, en poco tiempo se logró la carrera completa de medicina. Y hoy tenemos Salto tiene más de 8.000 estudiantes universitarios. Paysandú me imagino que también tiene un número elevado de estudiantes. Los aeropuertos, la concesión de aeropuertos también va a ser importante para aquella región. Vamos a tener 3 aeropuertos internacionales, Paysandú, Salto, Rivera, la propia Central Hortícola del Norte que queda culminada a finales de agosto y que el propio Parlamento Nacional, y ese es un mensaje fuerte, ¿no?, para nosotros, hace un reconocimiento de la Central Hortícola como un proyecto regional
porque introduce una modificación que parece sencilla pero que es clave. La Junta Directiva de la Central Hortícola, que en principio tenía 4 integrantes, hoy tiene 5. Ese quinto integrante es un representante de los gobiernos departamentales ubicados al norte del Río Negro, con lo cual le da esa proyección regional en la medida en que hay productores hortícolas en Salto, en Artigas, en Tacuarembó, en Paysandú, Rivera, que es el primer productor de sandía del país. Entonces, bueno, creo que la expectativa que tenemos es muy grande. El Ministerio y el propio Ministro de Ganadería, Fernando Matos, muy seguido está en Salto, estuvo en Salto hace pocos días, va a volver a finales del mes de agosto. Y bueno, el objetivo es que esté operativa, funcionando la central en el mes de febrero o marzo del año próximo, 2023, también en permanente vínculo con la UAM. Queremos firmar algún convenio de cooperación entre la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y la Central Hortícola del Norte, en la medida en que va a ser un escenario nuevo, ¿no? Un país con 2 centrales, una al sur, una al norte. Hoy la producción del norte del país representa casi el 40% de los productos que se comercializan en la UAM, entonces creo que es necesario profundizar ese vínculo. Tenemos un muy buen relacionamiento con el presidente del directorio, Daniel Garín, así que bueno, creo que eso también facilita lo que va a ser el trabajo conjunto, coordinado entre la central y la UAM. ¿Va a tener un impacto también que la producción citrícola tome por la hidrovía a partir del puerto de Paysandú? Teniendo en cuenta la importancia que tiene el Salto, justamente. Sí, creo que todos apostamos a la navegabilidad del río Uruguay. Creo que cualquier país, cualquier región que quiera progresar, en el primer mundo es inconcebible ríos que no sean navegables. Entonces creo que hacia ahí tenemos que avanzar. En el caso de aquella región, sí, tenemos el puerto de Paysandú, el puerto de Barcazas, que se va a construir al norte de la represa de Salto Grande, una inversión de más de 10 millones de dólares, en donde ese puerto se va a vincular con el sur del Brasil, pero también con Paraguay. Creo que ahí no es desconocido de que en los últimos años hay mucha inversión de uruguayos en Paraguay. Hay mucha inversión también de salteños en Paraguay y eso genera un vínculo comercial. Y nos imaginamos que esas barcazas que van a vincular el norte del Uruguay con el sur de Brasil, bueno, también en algún momento van a generar un vínculo comercial con Paraguay. Y es lo que uno tiene que ir pensando también, ¿no? Es decir, no depender o no jugársela exclusivamente al vínculo comercial con la capital del país. Frente a la ciudad de Salto tenemos una provincia como es Entre Ríos, que tiene 1,5 millones de habitantes, 1,5 millones de entrerrianos. ¿Cuál es nuestro sueño? Que sobre eso estamos trabajando. Y bueno, algún día que la ciudad de Concordia, la provincia de Entre Ríos, en lugar de comprarle a Buenos Aires, que lo tiene a 400 kilómetros, le compre a la Central Hortícola. Pero también generar una simbiosis y un intercambio en materia turística, generar un circuito turístico, Paysandú, Salto, Federación, Concordia. Creo que hay que empezar a plantearse esquemas regionales porque eso nos va a ir potenciando. Siempre digo, el turista que va a Guavillú a 30 minutos tiene termas de Daymán. El turista que va a Federación o a Concordia se puede cruzar a Salto. Creo que eso, sobre eso estamos trabajando. Una vez cambiado el cambio, ¿no? Sí, está porque claro hoy, que por hoy se sabe, ¿no?, de entrerrianos que quieren ir a las termas de Salto y no pueden. Sí, todo esto fue pensado antes de esta gran diferencia de precios. También nos imaginamos que esta situación no puede ser eterna, no puede durar toda la vida. En algún momento habrá una equiparación de precios entre Uruguay y Argentina y hay que ir pensando, sentando las bases de ese proceso de integración que es clave. Si uno analiza el litoral uruguayo con el litoral argentino, y tenemos casi 600, 700 mil uruguayos y argentinos. Entonces, bueno, creo que ese proceso de integración es fundamental. Recién veíamos el mapa que publicaba el del diario El Observador, donde a partir de la rendición de cuentas de la Intendencia surge un superávit del año pasado, pero sí se le agrega la deuda que tenía, en realidad los números son negativos, de arrastre obviamente de deudas de administraciones anteriores o de la propia. ¿Cómo impacta todas estas buenas noticias que estamos hablando en la reducción de ese déficit? Sí, es la primera vez que logramos reducir el déficit de la Intendencia.
En esta rendición de cuentas que presentamos, la deuda de la Intendencia se redujo en 138 millones de pesos. El objetivo está en poder mantener esta línea. Creo que se puede, lo fundamental es tener un manejo responsable. Hay algunos datos también interesantes, o por lo menos nosotros entendemos que es importante difundirlo, ¿no? Nosotros tomamos un gobierno departamental o una intendencia que tenía 1.937 funcionarios. Hoy la intendencia de Salto, nuestra intendencia tiene 1.614 funcionarios. 300 menos. 300 menos. Y eso, ahí lo que se buscó sobre todo es la eficacia en los servicios. Y en algún momento aplicamos lo que denominamos el 3x1. Se jubilaban 3 funcionarios, ingresaba 1. Hicimos una redistribución. El rubro 0, que cuando asumimos la intendencia en el 2015 significaba el 75%, para que quien nos está escuchando entienda, de cada 100 pesos que ingresaban a la Intendencia, 75 iban al pago de salarios. Es decir, que lo que quedaba para que realmente la Intendencia fuera dinamizador de la economía local era muy poco. Hoy, en la última rendición de cuentas, representa el 62%. Y si uno va a la Oficina Nacional del Servicio Civil, está incluso por debajo del 60%. Esto no significa que ha habido una disminución del salario, no. La Intendencia de Salto es la 4ª mejor intendencia en cuanto al pago de salarios. Lo que se hizo fue mejorar los ingresos de la Intendencia, mejorar sensiblemente los ingresos de la Intendencia, hacer una política prolija, responsable de los ingresos y, bueno, disminución del número de funcionarios, disminución de la incidencia del rubro 0 por concepto de salarios en la economía global y una disminución de la deuda que tiene la Intendencia, bueno, creo que vamos hacia un camino que nos va a dar una estabilidad económica y financiera, que es la que todos los intendentes, me imagino, buscamos. 300 funcionarios menos y tiene un impacto económico. Y en los servicios es una falta de funcionarios, la tecnología hace que obviamente se necesite hoy menos. ¿Cómo impactan esos 300 menos? No, a ver, nosotros teníamos una... Que se jubilan, fallecen, está claro, no. ¿verdad? Teníamos una realidad cuando asumimos la Intendencia de que había escasez de funcionarios del escalafón obrero y oficio, que es aquel funcionario que repara el pozo, lo que seguramente reclama la mayoría de los ciudadanos a sus intendentes, la reparación de calles. Es el funcionario que repara el foco de luz que se quema, es el funcionario que se encarga de destapar el saneamiento que genera dificultades en el barrio, es el funcionario que se encarga de levantar la recolección. Ese es el escalafón obrero y oficio. Había escasez de ese funcionario. Por otro lado, teníamos un superávit o un exceso de funcionarios del escalafón administrativo. Por tanto, ¿qué hicimos? Bueno, a medida que se iban jubilando los funcionarios de carácter administrativo o del escalafón administrativo, íbamos tomando de donde realmente necesitábamos para mejorar nuestros servicios y, bueno, en esa redistribución se trabajó, apostamos muchísimo al convenio colectivo. Somos la intendencia que tiene más convenios colectivos firmados en el Ministerio de Trabajo desde el 2015 hasta el día de hoy. Son 14 convenios colectivos registrados en el Ministerio. Eso también es fundamental, tener el apoyo, ¿no? Que el funcionario municipal, más allá de quién sea el gobernante, tenga puesta la camiseta de su departamento, de la intendencia, que trabaje con ganas, ¿no? No a desgano, sino que le ponga la mejor voluntad y que eso se vea traducido en una buena gestión. No es sencillo, pero bueno, creo que con el tiempo y con una buena coordinación y respetando, por supuesto, las jerarquías, se lo puede lograr. Volviendo o saliendo del tema Intendencia y Salto, su futuro político, ¿cómo lo viene? Ahora sí, ¿no? Digo, por lo menos en el Partido Nacional, en algún momento del Partido Colorado, ya empezaron a mostrarse las cartas, ya esto de todavía no son tiempos electorales, está quedando, de hecho, en el Frente Amplio se forman corrientes como las enemistas progresistas. En este momento, ¿se puede decir qué planteo de futuro tiene? Nosotros hace 9 meses, en el mes de noviembre, del año pasado, presentamos públicamente en sociedad el ENFA, Encuentro Federal Artiguista. Ese es el espacio político nacional que estamos dando forma. Es una federación de agrupaciones
en su mayor parte agrupaciones de carácter departamental, muchas de ellas, por no decir la mayoría, del interior de nuestro país, pero que también está teniendo una presencia interesante aquí en la zona metropolitana, en Canelones, en Montevideo. Creo que es fundamental el conocerse más, es decir, que quien vive en la capital del país o en la zona metropolitana conozca más las características del interior y que a su vez el interior también conozca la manera en que se vive en la capital, la idiosincrasia que tiene la capital del país, la forma de hacer política, que son distintas, pero que se complementan. Y creo que eso es lo que uno está intentando generar a través de este encuentro federal artiguista, que hoy, bueno, lo integra un intendente, 2 diputados, son parte del ENFA 22 ediles titulares, más de 30 ediles suplentes, 4 alcaldes, más de 15 concejales, ex candidatos a intendente. Entonces todo esto hace de que va tomando cuerpo, va tomando forma y estamos convencidos de que además de la zona metropolitana, el Frente Amplio tiene que consolidarse en el interior. En la medida en que el Frente Amplio se consolide en el interior, tenga una mayor presencia, una mejor lectura de la realidad, y recupere aquel frente amplista que se alejó de la militancia, aquel uruguayo que en determinado momento le prestó el voto al Frente Amplio y un día para otro dejó de hacerlo, aquel ciudadano que votó a la coalición en el interior y que por distintas razones hoy no está conforme. Bueno, ir a hablar. El interior además tiene una característica que no sé si se da tanto en la capital y es un voto fluctuante, es decir, un uruguayo o uruguaya que define su voto en cada instancia electoral. Es decir, un votante que analiza propuestas, que analiza candidatos, que analiza su situación personal, que analiza el entorno, que analiza cómo está su ciudad, cómo está el departamento, la región, y luego de todo ese proceso toma una decisión. Por eso a veces llama la atención de los vaivenes o los resultados que se dan en una elección nacional, que luego en la departamental no reflejan lo nacional, porque se da eso, ¿no? Ese colectivo o ese sector de la población que decide su voto en cada elección. No es tanta la fidelidad a un partido o a un color, sino que bueno, se toma definiciones cuando llega el tiempo. Y eso se da muchísimo en el interior del Uruguay, tiene esa característica. Probablemente en la zona metropolitana el voto esté más fidelizado, en el interior tiene esas características y bueno, eso hace que también la manera de hacer política exija en el interior una permanente cercanía, un permanente mano a mano, porque en la medida en que uno pierde ese mano a mano, bueno, uno toma distancia del votante, toma distancia del ciudadano, pierde el pulso real de las necesidades y de las prioridades de cada uruguayo y eso hace de que después la lectura no sea la más correcta. Y aún cuando el intendente, sea del partido que sea, generalmente ayuda a acarrear votos para el Estado, ¿no? Porque tal vez la figura del intendente, como decíamos, es predominante. Si yo voto del partido del intendente, tal vez vote el partido de gobierno. Tiene una incidencia muy grande, sí. Es más, lo he dicho en más de una ocasión, cuando llegan las elecciones departamentales, más allá de quién venga desde la capital, más allá del referente nacional que pueda tener cada partido político, es una elección departamental, es una elección local. Allí definen las figuras locales, los liderazgos locales, pero eso también tiene una incidencia en las elecciones nacionales. Está claro que una definición política que toman los intendentes en el interior también genera un arrastre hacia lo que son las elecciones nacionales. Pero bueno, es la manera que tiene el interior, esa cercanía es necesaria. En el caso de los municipios también se da esa característica, ¿no? Del buen ciudadano, el buen uruguayo que está vinculado a todo lo que es la tarea, a todo lo que es social, que integra la Comisión Fomento de la escuela o la Comisión Fomento del liceo, o que integra la directiva de alguna institución deportiva, o que está vinculado con la comisión vecinal. Es decir, creo que esas características están presentes en
en el interior y hacen a la política y son parte de la actividad política. Es más, lo social, ¿no? El trabajo social también tiene un vínculo muy cercano a la política y a la actividad política del día a día. Intendente Andrés Lima, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes aquí en Modo País.